aquí hay un dato muy importantísimo, porque los bailes de tradición oral sí se lograron mantener durante más de 300, 400 años en torno a esta imposición colonialista, ¿no? Aún no se podría hablar de decolonizar nuestros bailes, porque los bailes seguían siendo coloniales hasta la República. No se puede hablar de bailes republicanos, sino entrada la misma, donde ya se puede decir que había un valse que configuraba una danza más republicana, menos de salón, menos de minuets, menos de cracovianas, menos de contra, y que eran más apegadas a la subalternidad de los fandangos de monte de nosotros. La polka, sí, la polka podríamos decir que la polka es un género no solo mestizo, sino que es un género más amontubiado, porque la polka aparece con pasos más propios, menos españoles, menos republicanos, ya afirmativos de la identidad sonora y de la identidad músico-bailable de las fiestas populares de nosotros, ¿no? Bueno, ya en la modernidad, afines, la primera de Alfaro y la segunda, después cuando regresa Alfaro al poder, antes de que lo matan en 1912, ya estamos hablando de una corriente afrocaribe antillana, ¿no? Hasta que llega el 12 de octubre de 1926. Te hablo un poquito rápido, ¿no? El 12 de octubre de 1926 aparece una gran fiesta popular en la ciudad de Guayaquil que visibiliza por primera vez la música y el baile montubio. Y a esa música y baile ya se le puede denominar de danza folclórica, porque la categoría está ocupada. Sí, está ocupada. Porque la categoría de danzas folclóricas, la categoría de folclore como tal, ya aparece con William Tong en el año de 1846, y hasta 1900 ya se habla de que existen danzas folclóricas, ya no solo de tradición oral, sino danzas también con características más etnográficas, más afirmativas de lo local y menos oral, es decir, más dada a la cuestión simbólica, a la cuestión natural, al hecho mismo de la tierra, de las aguas, del aire, en fin, ¿no? Entonces ya eran otro tipo de danzas que estaban siendo manifestadas y recreadas en el espacio cultural del entorno donde se estaban festejando las mismas, ¿no? Entonces ya se puede hablar aquí, en 1926 se da por primera vez la llamada fiesta regional del Montubio, organizado por el patriota federalista investigador, el pionero en las investigaciones de las primeras danzas folclóricas de la costa ecuatoriana, que se llamó Rodrigo Chávez González. Rodrigo de Triana era hijo de don Modesto Chávez, quien también, cronista vitalicio de Guayaquil, aún con orígenes orenses, él ya había recuperado a través de las actas del Cabildo y otras cartas de regidores, corregidores, etcétera, otros cantos antiguos como el mismo Costillar, el mismo Arrayán, el mismo Alza que te han visto y otros zapateados, ¿no? Entonces de eso habla también Rodrigo, pero Rodrigo va más allá. Ya Rodrigo se enfrenta en la ciudad de Guayaquil con una ciudad puerto que estaba afirmándose en lo porteño, en la porteñidad, pero que no obstante no quería ser Montubia, no se quería reconocer Montubia. Y a través de estas danzas folclóricas que aparecen por primera vez en 1926, es cuando Rodrigo nos vuelca la mirada no solo al campo, sino que disruptivamente se raja con la historia anterior, historia colonial, eclesiástica, curuchupa, conservador, esa historia municipal, esa historia represiva, política, estatal, que no estaba viendo las danzas de tradición oral o las danzas folclóricas montubias. Entonces él se encuentra en Daule con una vieja banda, que era la banda del mate, que era la que estaba interpretando esta tambora todavía, estas flautas de caña guadúa, sobre todo acá en la provincia del Guayas, y tocaba un violín rústico y también guitarras, ¿no? Y trae a la banda y trae la música de la banda y recupera otros cantos y danzas, por decirte, recupera un viejo galope que es parte de la revolución alfarista, que se llama el galope. Nosotros hemos recuperado otras galopas, pero también otras polcas. El trovador, de hecho, el trovador no solo es un ballet artístico, ¿no? De proyección folclórica, el trovador es un ballet de investigación también. Entonces, mis muchachos se han formado con metodologías de investigación conmigo. Ellos han hecho también recuperaciones de músicas y de bailes antiguos, que van más allá de esas viejas tonadas que ellos recuperaron. Pero particularmente Rodrigo es importante aquí porque este hombre es el que nos permite decir que ya comienza una identidad de carácter folclórica a partir de nuestra danza después de esta fiesta regional del 12 de octubre de 1926. Entonces esta fiesta dura hasta más o menos 1947, aun cuando no tuvo una línea de continuidad, pero sí tuvo la aceptación del público guayaquileño, sobre todo la burguesía agrocomercial capitalista de ese tiempo, pero también de los sectores urbanos marginales,
que ya se sintieron identificados con una memoria, ansiosamente con una identidad muy propia de ellas, venida a través de los abuelos, los bisabuelos. Y ellos le cantan también a Rodrigo en los ríos, en Catarama de los ríos, acá en Manabí. Bueno, en Manabí conoce a un gran, podríamos decir, este es el pionero en cambio de la planigrafía de la danza tradicional manabita, se llamó Manuel de Jesús Álvarez Loor. Ayer justo en mi conferencia yo les enseño el documento original publicado en 1929 que se llamó Los estudios folclóricos sobre el Montillo y su música. Fíjate vos lo que te estoy diciendo. Confirmaría entonces que la palabra folclore en la danza tradicional, también en Manabí, comienza a desarrollarse a partir de la década del 20, así mismo como se comienza a desarrollar en la ciudad de Guayaquil. Por primera vez se habla de folclore allí como música folclórica a la música étnica, a la música tradicional o a la música histórica montuvia a nivel oral, ¿no? Entonces, ahí se llama Estudios Folclóricos de Montillo y su música. Yo te voy a regalar a ti para que tengas eso como un regalo mío para ti. En PDF te voy a regalar el original porque tienes que estudiarlo, porque es audaz ese documento, Tomás. Ese documento tiene apenas 14 páginas. ¿Por qué es audaz? Porque nos enseña tres cosas fundamentales. Lo que son los bailes entrelazados, los bailes de paseo, los bailes de vuelta, lo que el origen mismo de las danzas de nosotros, que viene de la polca alemana y que viene de la danza española. También nos enseñan a nosotros allí el tiempo, el compás con el que se baila, el tiempo de 2/4, que ya lo conocíamos nosotros, pero ahí también desarrolla, porque él recupera tres grandes tonadas, la iguana, la caminante y el amorfino. De eso yo hablaba justamente del amorfino, ¿no? El amorfino, que es amorfino, no seas loca, pretende tener vergüenza, la que te quiso y la que no le haga fuerza. La iguana, si quieren saber, señores, la virtud de las iguanas, pues se suben por el tronco y se bajan por las ramas. Entonces, la iguana y la caminante, ¿no? Tu madre está en París, tu padre está en batalla, el día en que me vayas no me dejes de escribir, consuélame con tus versos para yo poder vivir. Entonces, todas estas músicas y bailes tenía ya toda, no solo la instrumentación, una organología, es decir, un método, un sistema, sino que también había una nomenclatura de la danza, había un soporte planigráfico de las mismas, había un diseño, una composición bien técnica, porque este hombre, Manuel de Jesús, había venido estudiando en el Conservatorio de Panamá. Y en Panamá no se podía estudiar la música tradicional, sino se estudiaba la danza tradicional también. Entonces, música y danza era lo mismo, estaba imbricado. Lo que acá no ocurrió, ¿no? Aquí siempre se estudió la danza y la música por separado. Hoy en los estudios míos, en los libros míos, recuperé ese sistema y avancé también, donde todo para mí es un conjunto de representaciones a partir de una fiesta. Entonces, la fiesta más bien es la que define y determina un cuerpo instintivo, una espiritualidad en la danza, pero también una especie de nomenclatura de pasos avanza hacia una especie de sistema compositivo de la canción popular con la que se baila y se cantan nuestras músicas tradicionales o nuestras músicas folclóricas, ¿no? Entonces, de allí pasemos un poquito, saltemos al año 60. Guido Garay aparece allí en ese concierto, porque Guido Garay no era conocido en el concierto de la danza folclórica, era Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana fue de verdad un hombre que partió la historia de nuestras danzas y músicas en dos, porque no solo que nos hizo conocer los Montillo y sentirnos orgullosos de ellos y de sus danzas tradicionales y cantos, sino que además incorporó esto al medio artístico urbano popular. Te digo que nunca en el Ecuador habíamos sido pioneros en muchas cosas y fuimos, hablo de las culturas tradicionales, y nosotros fuimos con esto de que por primera vez en la ciudad de Guayaquil, el 23 de noviembre de 1965, se crea el cuadro folclórico Montubio de Guido Garay, los mismos que graban esos dos grandes discos importantes con el sello Onix de J. F. Guzmán, Fiesta Montubia del 71 y Alma Montubia del 73, donde aparecen muchas de nuestras danzas tradicionales de Manabí, Guaya, Los Ríos, El Oro, ¿no? Y de la ciudad de Guayaquil también algunas composiciones modernas de compositores serenateros, porteños, lagarteros, ¿no? Entonces, aquí se crea, y por primera vez, a través de este cuadro folclórico Montubio, que Guido Garay le enseña a Rodrigo de Triana, le enseña a Guido Garay nuestros cantos y danzas antiguos, recuperados a través de las fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Desde estas fuentes del documento histórico patrimonial hacia las fuentes orales, pues Guido Garay emprende la tarea de llevar adelante un gran proyecto para visibilizar no solo las danzas folclóricas montubias, sino que para también el concierto nacional generar un poco los espacios para que Quito conforme la Compañía Nacional de Danzas.
fue en el 66, nosotros en el 65, Verdes Palmeras en Esmeraldas, y así cada una de las provincias comenzaron a generar los llamados grupos folclóricos, ¿no? Con estos grupos folclóricos hasta el día de hoy, pues podríamos decir ya se vulgarizó el tema del folclore, de la palabra, de lo que tiene significado para la palabra, la música y el baile para los nuevos, luego bailarines, directores, coreógrafos que aparecen hoy en la modernidad en este siglo, etcétera, ¿no? Bueno, esta revolucionaria manera de entender la danza de tradición oral o la danza folclórica en la ciudad de Guayaquil llega hasta la década del 80, 90, donde aparecemos nosotros, ¿no? Que es toda una generación de directores que no pensábamos solamente el baile como una proyección y recreación estética, sino que pensamos el baile desde una lucha social, política, de una postura, de cambio sobre todo de las estructuras, de las mentalidades y de una especie de solitud que nosotros teníamos frente a un Estado que invisibilizaba nuestras danzas tradicionales, ¿no? Porque hasta allí la lucha fue fuerte, no solo que se generan nuevos grupos, sino que también se nacionaliza la idea, el Estado nacionaliza la idea de que no hay danzas diversas en el Ecuador, sino que el Estado nos vende un mito de Estado-nación de que solamente las danzas indígenas eran danzas ecuatorianas. Por eso es que la radio, que comienza en el 30 en Guayaquil muy tarde también, la radio nos mete San Juanito, Cachuyapi, albazos, aire típicos, abagos, etcétera, jumbos mismos, foxincaico, que llegan a la ciudad y pues con eso pues nosotros creíamos que no teníamos música y baile y nosotros nos volvemos una especie de volvemos a nuestro cuerpo un cuerpo más andino nacionalista, ¿no? Y no montubio y no negro o afrodescendiente hoy y no cholo, que es lo que menos se ha configurado y se ha construido. Recuerda que las identidades son construcciones sociales, son dialécticas, etcétera, ¿no? Entonces no pensábamos, y por esa razón es que el San Juanito, pues, se pensó que era el género nacional por naturaleza de los géneros tradicionales del folclore nuestro, lo cual no es cierto, ¿no? Es un género que nace en una, dos o tres provincias, se desarrolla a partir de fiestas muy antiguas antes de llegar a los países, etcétera, etcétera. De eso no hablamos hoy, sino de esta evolución de la danza folclórica costeña en un proceso de no solo de evolución, sino de línea de continuidad, atravesada hoy por otras rupturas, otras grandes crisis y otros conflictos, ¿no? En todo caso, pues hasta el 90, 2000, llegan directores que para mí son directores mucho más serios, mucho más rigurosos, que querían ser no solo directores, sino también querían indagar en las profundidades del alma campesina, del alma montubia, ¿no? Ahí es donde en línea de continuidad, si primero fue Rodrigo, luego Guido, vengo yo, aparezco yo como investigador histórico, me formo en historia regional, no solamente como director del Ballet Retrovador que lo creé en el 86, sino que pues mi formación fue otra, ¿no? Y esa formación que yo tengo como historiador es lo que a mí me permitió poder llevar adelante la tarea de ser escritor y de haber escrito hasta el día de hoy más de 14 libros, ¿no? Eso un poco como antecedentes, Tomás, respecto a esto de la danza en la ciudad de Guayaquil. Bueno, claro, hoy hay, hay, hay una nueva camada de directores a los que no conozco y menos quiero conocer porque ahora hay muchos profesorcillos por ahí, lo digo sin displicencia, lo digo con el conocimiento, muchachos que salen de una forma muy irresponsable, con el deseo nada más oportunistas de hacer plata, de hacer turismo, de viajar, de pasarla bien, de tener vales artísticos sin ningún conocimiento de su propia historia, ni de la historia de su traje, ni de la historia de sus danzas, ni de la historia de sus cantos, ni por qué razón el Montubio cantó y bailó así en la colonia, en la República, en la modernidad, porque desaparecieron muchas de nuestras, no conocen, y los que conocen son los que se han venido forjando un camino y formando con nosotros, ¿no? Y a esos pues sí respeto muchísimo y también a otros que son ahora nuevas directoras, sobre todo hoy la mujer, te lo puedo decir con firmeza, hoy hay nuevos grupos dirigidos por mujeres y estas mujeres están muy por encima de la mediocridad de los hombres nuevos que se han formado en danza folclórica, porque no se han formado, se han deformado. Y estas niñas, en cambio, tienen una buena formación. Te podría dar muchos nombres de algunas niñas con una muy buena hoy formación
en la historia de las danzas folclóricas, que están haciendo un buen trabajo ya de puesta en valor en los escenarios, aquí, allá, acullá, ¿no? Enfrentadas un poco a no olvidar que uno no puede recrear una danza folclórica si no piensa en el Estado, en la noción, en la diáspora entre el campo y la ciudad, ¿no? No para recrear una danza tiene que pensar siempre en esa diáspora campo y ciudad, porque la danza no nace en la ciudad, nace en el campo. Muchas gracias, Wilman. La verdad es bastante enriquecedor saber estos detalles, también para conocer un poco el contexto donde se desenvuelve, ¿no? En teoría son generalidades que, ya que suceden en la urbe, suceden en la política, suceden en el contexto social y histórico. Sin embargo, muchos de nosotros, incluso me incluyo como estudiante de danza, ¿no? Nos queda un arduo camino por conocer esta parte interna de la danza local, ¿no? Y su historia. Sin embargo, es encantador escucharlo de un historiador, ya que cobra realmente veracidad, como tú dices, por medio de la palabra, ¿no? Cobra vida realmente. Y esto evoca en nosotros un recuerdo que está más allá de la imagen del cuerpo mismo. Entonces, mira, vamos a seguir con las 5 preguntas. Igual están abiertas a que contestes lo que tú necesites pertinente, no es algo realmente rígido. Y bueno, la verdad, me, eh, me quedo bastante satisfecho ya con lo que has dicho, la verdad, ha sido increíble escucharte. Muchas gracias. Bueno, con respecto al tema de la pandemia, hoy en día, a nivel político, social, económico, ¿cómo afectó esta a la danza folclórica? Bueno, verás, yo tengo allí como un poco que presumir que la pandemia no afecta a la danza folclórica. La pandemia afecta a los sujetos mestizos que sin duda han creado estos ballets artísticos, que hoy son coreógrafos, que hoy son directores, que hoy ejercen legítimamente, por supuesto, desde su posición de artista o su posición de bailarín, un oficio espiritual y estético, como el oficio de ser danzarín en torno a estos bailes folclóricos, ¿no? Si yo creo más que afectó a la danza folclórica, le afectó a aquellos que están recreando y representando la misma. Y confirmaría que no solamente les afectó en el plano económico, sino que les afectó en la rupturación de sus propios ballets artísticos. Entiendo bien que durante tantos meses, aún nosotros, por decirlo así, el mismo retrovador no comienza ni siquiera su primer ensayo post pandemia, porque seguimos en pandemia. Nosotros comenzamos la pandemia en marzo y vamos a llegar a marzo y vamos a cumplir un año, donde recién pensamos que podemos emprender la tarea de volver con nuestro ballet artístico que durante 34 años, fíjate, 33, nunca paró. No paró para ensayar, no paró para trabajar, no para actuar, no paró para espectáculos, no paró para giras, no paró para enseñar, no paró para nada. Nunca paramos nosotros y nos vimos nosotros también, no solo incómodos, sino asustados en torno a si paramos con este ballet de 33 años, volveremos algún día a recuperar esa línea de continuidad en el trabajo y en el oficio. Eran preguntas que nosotros nos hacíamos al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, una vez afectados, sí, el director, el bailarín, el coreógrafo, sin duda se ven afectados los ballets folclóricos, pero creo que la danza como tal, más bien se subsume, se volvió la danza del marketing,
la danza de la periferia. ¿Por qué digo esto? Porque he constatado de manera empírica y etnográfica de que las danzas se quedaron en el lugar de origen. Era como que nosotros, decir que la pandemia lo que hizo es un stop en la vida artística urbana de nosotros, pero no obstante las danzas como que se volvieron a ese estado natural y a ese estado simbólico y espiritual de ser las danzas de los lugares de origen, ¿no? Lo cual, te cuento, es un poco chistoso. A mí me pareció muy gracioso entender esto de esta manera, porque yo decía en mí, era como devolverle gratamente, era como desdisfrazarnos, era como dejar el disfraz, el traje típico que supuestamente nos chantamos, nosotros somos unos disfrazados, unos mestizos disfrazados, porque ya el Montubio, además de sus danzas antiguas, no vistió en la República como tal, y de la República a la mujer cambió también su manera de vestir. Es decir, las maneras de vestir sevillanas cambiaron en la República. La República se visten más alfaristas, más revolucionarios, más insurgentes, se liberan un poco también de ese vestido antiguo de los patrones de Hacienda, que eran los vestidos napoleónicos o los vestidos isabelinos. Entonces, ese traje se vuelve mucho más cowboy, se vuelve más revolucionario, se vuelve más liberal el traje tradicional nuestro, ¿no? Entonces, era como decir, bueno, bien, voy a parar por estas condiciones mi oficio de bailarín de danza folclórica, y también es una especie de devolverle de forma simbólica al campo de donde nacieron estas danzas, sus propias danzas, pero danzas más elaboradas desde mi propio resultado, bajo mi propio proceso y producto. Entonces a mí me pareció interesantísimo hacer un ejercicio de gratitud, es algo así como un ejercicio de devolución de estas danzas campesinas que me enseñaron generacionalmente a mí, mis bisabuelos, mis abuelos, mis tatarabuelos y mi ancestralidad, devolverle al campo. Entonces las danzas folclóricas no entraron en crisis, si podríamos denominarlas tal, porque si no tendríamos que pensar si el saber o el conocimiento antiguo entró en crisis. Fíjate que se resignifican para mí las danzas de tradición oral allí, ¿sabes por qué? Porque recuerda que al no saber en el principio de pandemia cómo resolver, nuestro sistema colapsó porque un sistema de ineptos, de inexpertos, de inescrupulosos, de gente enferma que no ha sido capaz de resolver por qué razón nosotros no podíamos mediar entre la salud y la muerte, ¿no? Entonces, fíjate que pasó algo muy extraño. Desde el folclore, de la danza, de sanidad, de sanidad mental, de sanidad espiritual, comenzaron a volver el eucalipto, frutos tradicionales, plantas tradicionales. Es decir, que el folclore, como saber antiguo, nos pone la salud en esa modernidad en crisis. Y entonces a través de las danzas folclóricas, las danzas ya no fueron para el espectáculo, para el turismo y para el business, sino que las danzas se volvieron más familiares, más hacia adentro, más hacia nosotros. Entonces las danzas folclóricas, por lo menos en mi caso, como en el caso de Retrovador, era algo así como un ejercicio de interiorizar el conflicto, la crisis, el problema de la insanidad universal, interiorizar hacia el origen de nuestras danzas, que son orígenes heliolátricos. Nuestras primeras danzas fueron de honor al sol, a la tierra, a la luna, a las estrellas, a las mujeres, a la fertilidad, a los dioses. No es que había un dios cristiano, como sabes. Y entonces eso creo que para mí es revolucionario, porque si alguien no entendió esta gran lección de las danzas folclóricas o por las que atravesó las danzas folclóricas, entonces uno realmente no está vinculado al saber tradicional histórico del folclore, de la misma danza y de la misma canción que canta todas estas sanidades, y que hoy en día pues por ello sobrevivimos y estamos permanentemente diciendo, hoy en día sí valoro esa ancestralidad me define, me afirma y me articula sobre todo como un nuevo sujeto, un sujeto ya reinventado, ¿no? Con una manera de entender distinta a la danza folclórica. Pero si nosotros pensásemos de la forma a la danza folclórica como un producto de mercado, como un producto comercial, como un producto de la industria cultural, pues ahí sí te voy a decir que se vio afectada. Pero vamos, se ve afectada la danza folclórica porque la danza folclórica históricamente ha estado afectada. La danza folclórica es la danza que en el entorno, en la nación, no tiene una industria cultural. El cine tiene una industria cultural. La danza folclórica no tiene una industria cultural. No hay un mercado para la danza folclórica en nuestro país. El Estado no ha generado políticas públicas
en beneficio de las danzas patrimoniales o de las danzas de tradición oral o de las danzas folclóricas. O sea, al Estado lo que menos les interesa son los pueblos minoritarios, los pueblos étnicos. Al Estado, un Estado además nuestro, ecuatoriano, corrupto, perverso, de políticos disfrazados de buenos corderos, o sea, que tú y yo sabemos que son temibles frente, además en esta insalubridad universal, fueron mucho más temibles porque nos demostraron no solo su incapacidad, sino su deshumanidad frente a un problema tan lamentable como el que vivimos el día de hoy. En todo caso, las danzas folclóricas siempre han sido danzas en crisis, porque son danzas que nunca son vistas ni por el Estado ni por las políticas del mismo, ¿no? Y también son danzas en crisis hasta el día de hoy, porque cuando un sujeto mestizo moderno como nosotros como artistas, si no estamos sensibles al origen de las mismas, a la historia de nuestros abuelos, entonces también nosotros provocamos una ruptura entre el campo y la ciudad y así no nos vamos jamás a vincular a esa memoria antigua que es la que me atraviesa y que es la que confirmaría que en línea de continuidad yo soy heredero real, no heredero simbólico de las danzas folclóricas, ¿no? En todo caso, al no haber un mercado y no haber una industria, sí entra en crisis, pero entra en crisis no porque es una danza, repito, turística, que vende, comercial, que tiene como una organicidad en torno al flujo económico. Ha sido la danza que menos vende. Nosotros sí vendemos. Te puedo decir que a nosotros nos afectó profundamente a Retrovador. En el caso de Retrovador, nos afecta profundamente porque nosotros veníamos trabajando para agencias turísticas, veníamos trabajando en espectáculos y montajes que estábamos vendiendo en el concierto nacional a través de festivales nacionales y también en encuentros internacionales. Paramos algunos de los viajes que nosotros teníamos ya cobrado, contratos que se establecieron cobrados. O sea, sí nos afectó profundamente en ese sentido, ¿no? Más bien como artistas custodios de estas danzas folclóricas antiguas y que nosotros las recreamos en el concierto urbano, ¿no? Pero no obstante también, a mí en lo personal y a mi grupo en particular, ha permitido como un poco repensar su propio oficio de ser danzarín folclórico, porque nosotros no podemos dar lugar a seguir pensando que a partir de esta pandemia podemos volvernos a disfrazar. No, tenemos que tener un vínculo sagrado con quienes nos heredaron estas danzas, ¿no? Yo creo que hoy, diría en mi caso particular, ayer lo dije, es hoy ir al campo, y siempre lo hago, soy investigador de campo, pero ir y cuando volvamos con Retrovador, ir con todos los muchachos a hacer un acto simbólico de gratitud a la tierra del campo y a los campesinos montubios por habernos enseñado y sagradamente habernos heredado estas danzas. En todo caso, también ha permitido esto, esta crisis ha permitido que nosotros también comencemos a utilizar estas plataformas universales tecnológicas como el Internet y sus redes diversas para poder nosotros inventarnos un producto menos presencial, menos de espacios cerrados o abiertos, menos de teatro, y que volquemos todos nuestros sentidos y capacidades creativas, nuestras destrezas y habilidades como bailarinos, como coreógrafos, como investigadores, para poder de alguna forma seguir vendiendo nuestro trabajo a través de el uso de estas mismas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, nos dio también una habilidad, no sabíamos manejar estas tonterías. Hoy en día ya sabemos manejar, ya sabemos por dónde hacer circular nuestros productos. O sea, hay una demanda ya no presencial, hay una demanda tecnológica de nuestras danzas folclóricas. Entonces aprendimos nosotros también a emprender nuevos productos para venderlos a través de mercados que no sabíamos que existían. Si no entramos en crisis, entonces sí hay un mercado de la danza folclórica internacional y universal en las plataformas. No sabíamos nosotros que había, porque nosotros somos hombres de tierra, todas las danzas folclóricas son de tierra, tienen otras maneras de circular las mismas, la oralidad o los viajes. Y entonces, en cambio, en las plataformas, en 5 minutos estoy en Rusia y estoy vendiendo mis danzas montubias. Estoy en Estados Unidos y en China y he vendido. Entonces, sí, me ha generado más bien otros ingresos, otras maneras de hacer ingresar dinero para que nosotros, cuando volvamos a lo presencial, no hayamos perdido en este tiempo de pandemia, nuestro tiempo de ocio, ¿no? Creo que hoy
más bien es oportuno. Lo que pasa es que yo no soy un agorero de la desgracia, tampoco es que soy un optimista consuetudinario, ¿no? Simplemente creo y entiendo que siempre hay otras oportunidades y no hemos dejado pasar con Retrovador. Tanto fíjate que hicimos un festival internacional bellísimo el año pasado. Bueno, no lo hice yo, lo crearon mis propias bailarinas, que solamente eran bailarinas de mi compañía. Crearon una comisión o una coordinación de gestión artística para hacer circular nuestras danzas tradicionales folclóricas a través del Internet. Oye, tuvimos una aceptación de más de 12,000 personas en nuestro festival, que apenas duró 12 horas, 12,000 personas viendo lo que en un teatro solo ven 400, 200, 100, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día más bien estamos disfrutando. Yo creería tanto que esto es un riesgo que se está corriendo, porque si eso sigue funcionando así, lo que menos vamos a querer es volver a los ensayos presenciales. Ya nadie quiere hacerse, porque saben que para nosotros nos cuesta más vender un producto presencial que un producto por internet. Hoy más bien estamos creando, mira, una manera de poner partituras, de crear una empresa de nuestras músicas, de vídeos, de nuestros productos de trajes, etcétera, a través de ese mercado circulante del internet, ¿no? Estamos más bien reinventándonos eso y volviéndonos capaces de hacer. Ahora yo creo efectivamente que cuando esto ya vaya, pues sigamos siendo sobrevivientes del mismo, pues podamos disfrutar de las dos maneras, de la manera presencial y de la manera virtual. Genial. La siguiente pregunta, bueno, en parte me has dicho como las alternativas que han surgido a partir de esta situación, ¿no? Entonces, sería como una manera de afrontar la pandemia a nivel de organización de estructuras, que se han creado, o sea, como que se creó, ¿no? Un comité de gestión por parte de bailarinas, ¿no? Entonces, es una manera de afrontar. ¿Qué otros recursos, cómo más han afrontado la pandemia desde esta perspectiva? ¿Qué estrategias tomaron para apelar esta crisis, digamos, cultural, artística, comercial, ¿no? Porque me queda claro que desde un punto de vista de la industria, del turismo, claro que afectó un montón, pero también me queda claro la observación más importante que has hecho, que volvemos a nuestras raíces, ¿no? Interior, o sea, este confinamiento nos ha metido en casa y nos ha metido también en conciencia, hemos entrado en conciencia de lo que significa esto, de esta herencia, digamos, ¿no? Entonces, constantemente esta resignificación transforma, ¿no? Se resignifica, se revaloriza dentro de nosotros, ¿no? Como cultura, como ideas, digamos, como volver a tener esta parte de nosotros que es una mezcla entre lo primitivo y a la vez lo organizativo, ¿no? La estructura que se tomar con respecto a la familia, ¿no? La parte ecológica, de repente relacionado, ¿no? Con la medicina casera, ¿no? Hasta los encuentros han vuelto a tomar sentido, digamos, y valor. Sí, y en ese sentido has dicho algo muy claro, Tomás, ¿verdad? Y en ese sentido solo te diría, cuando tú dices qué otras estrategias, hicimos alianzas con la familia, pero hicimos alianzas también con la tierra. Es decir, que cuando nosotros nos fuimos hacia el interior porque nos enclaustraron, nos impusieron un claustro, creo que fue una oportunidad para mirarnos hacia adentro y mirar las otras historias que estaban reprimidas en la boca de nuestros mayores que ya no contaban ni cantaban sus historias. Y creo que en mi caso personal, que siempre ando viendo dónde hay un dicho, una pared, una adivinanza, un refrán,
una canción, un baile. Mi caso personal fue volver a escuchar las viejas historias de mi señor padre. Y a mi grupo también le pedí que a través de esa metodología podamos, o esa dinámica, podamos hacer ejercicio de poder escuchar a nuestros mayores. Claro que lamentamos también la muerte de nuestros muchos mayores, pero fíjate que con alegría se fue mi abuela, que murió a las 99 con 3 meses, apenas hace 2 meses. Y mi abuela durante la pandemia, yo le pude hacer varios registros sonoros de los cantos antiguos que ella bailaba y pude recuperar el qué y cómo se bailaba en la ciudad de Guayaquil en la década del 20, 40, 60. Entonces yo sí hice un trabajo hacia el interior mío, pero hacia el interior de la familia. Entonces buscamos una manera de conectar entre la familia y también la tierra. Cuando te digo la tierra era porque en familia siempre cuando veíamos los momentos de ocio, y eso les pedía a los bailarines de mi grupo, vayan en familia también a los lugares donde nacieron sus padres, sus abuelos, donde nació su gente, ¿no? Para ver qué tipo de malas condiciones tienen en estos momentos producto de la pandemia y de qué manera, y eso nos volvió más solidarios, más humanos, ¿no? Entonces esas dos estrategias buscamos. La tercera y muy oportuna fue cómo vinculamos nuestra música y nuestros bailes a través de las redes con los profesores, con los maestros que estaban haciendo y que siguen haciendo un trabajo de teletrabajo. Y entonces yo en lo personal pude divulgar muchas de las músicas que no podía divulgar en los espectáculos porque hay maestros que salen tan cansados, no van al espectáculo de nuestro ballet folclórico, sino que les pude pasar muchas de las canciones muy antiguas para que sean el disfrute en los momentos tan terribles de la pandemia, pero también en los momentos de mayor ocio de los niños. Entonces comenzamos a cantar canciones de cuna, canciones de nana. Tomás, ya no se cantaban canciones de cuna, de nana, ya nadie quiere cantar los juegos de soportal. Entonces yo comencé a recordarles que estaba el sombrerito, el juego del sombrerito, se juega de esta manera, y dando la media vuelta y dando la vuelta entera, y que no quiera bailar, que se salga de la rueda con el sombrero en la mano, poniéndoselo a cualquier, la misma pájara pinta, le decía, yo recuerdo, decir, yo me puse en primera persona como un sujeto estudiado, ¿no? Para estudiar a los demás, entonces yo me puse como un sujeto, bailarín, músico, así, estudiado, estudiándome a mí mismo, les dije, bueno, yo me acuerdo que yo jugaba versos de rueda, como ay, chachi, caramachá, y 2 pasitos adelante, y dando la media vuelta para bien, 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 jugábamos y cantábamos canciones, canciones de arroz quebrado, o sea, y entonces de juegos de bailes de rueda, y todo ese tipo de cosas es una de las estrategias para no desaparecer nuestras danzas folclóricas, ¿no? Si bien no recibía ni recibo todavía dinero por ello, pues el gusto y la satisfacción de saber de que es ese ejercicio de interiorización y de respeto por estas tradiciones. Estupendo. ¿Piensas que con todas estos recursos que han llevado a cabo, que han creado, las investigaciones que me estás contando, esto aporta a reactivar la cultura en la ciudad? A mí me queda bastante claro, porque es bastante enriquecedor escucharte, ¿no? Como el artista constantemente se está recreando, ¿no? Está buscando estos recursos, estas herramientas para no mantenerse en esta llamada zona de confort, ¿no? Entonces, interesantísimo lo que acabas de decir, Tomás, a mí me parece muy chévere la interlocución contigo. Has dado en el clavo. Claro, o sea, muy inteligente lo que acabas de decir. Mira, estos vínculos han permitido que también sean vínculos societales, comunitarios, o sea, con las sociedades abiertas, con las sociedades de afuera, con las sociedades urbanas. Es que yo no podría entender el oficio de un bailarín de danza folclórica, o en mi caso de un investigador de danza folclórica, si permanentemente no estoy vinculado a esas comunidades que recrean los sentidos de los cuerpos festivos de estas identidades sonoro-corpográficas, ¿no? De la tradición folclórica. Entonces, por supuesto, esto ha mejorado mucho la comprensión de los maestros y por ende de los padres de familia que pensaban que la danza folclórica solo aparecía por una política municipal malentendida de lo festivo y cívico. Las danzas folclóricas solo aparecen en los meses de julio y de octubre. Chistosísimo esto. Pero esto contribuyó
para hacerles comprender que las danzas no tienen, las danzas de tradición oral no tienen que ser obligadas ni tienen que ser impuestas, tienen que ser un diálogo permanente con nuestra propia cotidianidad, de nuestra propia cultura. Totalmente de acuerdo. Sí es cierto que en el tema, en el tema de la enseñanza, del aprendizaje, se ha abierto una brecha bastante grande, ¿no? Entre lo que, digamos, se podría decir la ignorancia acerca del proceso creativo de la danza, ¿no? Sobre todo por falta de conocimientos generales, en realidad, ¿no? Eh, eh, yo me he topado con muchos compañeros que se han encontrado en la situación de ser menospreciados en sus grupos profesionales porque se desconocía totalmente el proceso, ¿no? Entonces, de repente pensaban que bailar iba a ser, o entrenar la danza y el cuerpo iba a ser simplemente una secuencia de ejercicios que se imponían. Y cuando han visto el proceso de investigación que se lleva a cabo, digamos, con este aspecto abstracto que tiene el arte y sobre todo las nuevas investigaciones, ¿no? Que son incluso de carácter autónomo. De repente se han visto colapsados por comentarios, por actitudes que dicen que de alguna manera todavía como sociedad nos falta ser educados, ¿no? Desde una política cultural, artística, donde el proceso sea más valorado que el producto, si bien es cierto, ¿no? Porque pienso que genera más información el proceso que al final lo que se puede mostrar en una hora de obra, de 2 horas. Entonces, sí es Suscribo eso, porque eso le da más sentido al mismo resultado. Entonces, como última pregunta, para reforzar ya todo lo dicho, ¿de dónde surge la necesidad de la danza, de practicar la danza folclórica incluso en estos tiempos? Eh, ¿Qué necesidades tenemos para ello, ¿no? Sí, volver a un pasado no fosilizado, a un pasado no muerto, a un pasado que tiene que ver con no solamente la recuperación de los sentidos de la ancestralidad o de las memorias ancestrales que nos han definido y nos han hecho aceptar que somos lo que somos en esta modernidad y en la cotidianidad social de la cultura nuestra propia, de esa cultura más identitaria, de esa memoria social más propia. Si bien no hay una autonomía en el concepto clásico y conservador de la palabra, porque todo ya está hibridado y contaminado, como decía García Canclini. O sea, también hay que pensar que lo contaminado y lo que está hibridado nos va creando a nosotros la condición desde nuestra propia capacidad de bailarines, de coreógrafos, de indagadores en nuestro propio cuerpo, de poder crear un cuerpo más armónico en relación a esta identidad que me atraviesa en mi propia vida moderna. O sea, yo soy Tomás, yo soy Wilman, yo soy este cuerpo, yo soy este espíritu y yo tengo toda una historia que me ha atravesado musical y festivamente, ¿no? Pero esa historia ya no cuenta hoy conmigo, ya dejé de ser español, hoy soy Montubio, ya dejo de ser Montubio, hoy soy regional, soy porteño, soy mestizo, estoy atravesado por diferentes identidades y eso hace que yo pueda también provocarme a mí mismo conscientemente la posibilidad de crear una danza de características más de Tomás, más de Wilman, es decir, más de mi propio sentido corporal y psicológico, ¿no? Psicoespiritual también, o sea, una danza que me permita desde en esta contemporaneidad decir que tiene de afirmación de mi ancestralidad, pero que también es rupturadora, es disruptiva y que tiene de comprensión moderna de otras maneras de yo ver a la vida y a los problemas de la vida y a las felicidades de la vida
a través de una música ya con características ya modernas también, ¿no? Muy contemporáneas. Entonces eso es importantísimo. Por eso siempre digo que hay que tener un vínculo permanente para no seguir desangrando. Ese proceso del que tú me llamas me parece muy importante. Yo a mis alumnos de mis cursos, de mis talleres, siempre digo que el proceso es el desangrado. Y ese proceso de desangramiento es un proceso de limpieza también. Es importantísimo que volvamos a través de las danzas folclóricas a limpiar ese proceso para nosotros poder configurar una danza más característica y caracterizada de mi propia realidad, de mi propia realidad contemporánea y de mi propia región y regionalidad, ¿no? Mestiza montubian, de ese mestizaje que hay que defender y de ese mestizaje que hoy tiene que también ser provocador, desde mis propias maneras de poner en escena mis propias danzas, mis propias músicas, mis cantares, mis trajes típicos, ¿no? Entonces yo sí creo que esto es una forma de ir configurando una nueva danza para la danza montubia y no pretender que las danzas folclóricas tienen un origen en el pasado y que se quedaron en el pasado. No, las danzas folclóricas se reinventan cada día. O sea, las danzas folclóricas se van fusionando con otras danzas y con otros medios sonoros y con otras maneras de entender este sistema de mi propia vida a través de mi propia danza, ¿no? Entonces eso es interesantísimo, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer también la idea de hoy de los bailarines contemporáneos. Tú provienes de lo contemporáneo, ¿verdad, Tomás? Sí, así es. Yo Ya, empecé como emigrante en Madrid, empecé a bailar breakdance ahí chévere. y hace años Eso, que llegué a la universidad. eso. Y la cosa hay que preguntarse hoy, ¿qué es hoy la danza folclórica? ¿Es acaso una danza de museo? ¿Es acaso una danza de muertos? ¿Es acaso una danza ya desaparecida en el tiempo? No, la danza folclórica es la danza más contemporánea, Tomás. Es la danza más contemporánea, porque el folclore son sobrevivencias del pasado, pero son sobrevivencias que se van retroalimentando en mi propia condición moderna de sujeto social que está implícito en relación a esta condición sine qua non de poder yo habitar y vivir mi propia danza en esta modernidad. Eso es interesantísimo. Entonces, si yo no comprendo que la danza es dialéctica, la danza folclórica es dialéctica y tiene una condición natural de ser contemporánea, entonces siempre voy a pensar que ya no tiene ninguna función social. Ahora, de las danzas folclóricas siempre tienen una función colectiva, porque son del pueblo, nacen del pueblo, vuelven al pueblo, mueren en el pueblo. O sea, el folclore nace, crece, se desarrolla y se reproduce en los imaginarios ágrafos, en los imaginarios campesinos. Pero también el campesino hoy estudia en Harvard. O sea, los montubios ya son doctores, los montubios son ingenieros. Pendejo es aquel que no entiende que los hijos de nuestros montubios ágrafos que nunca fueron a la escuela, hoy en día ya han pasado la escuela y que son los grandes ingenieros agrónomos que están volviendo a los campos para poderle decir a sus papás, gracias por lo que me enseñaste de antiguo, pero hoy te traigo esto de la academia, hoy te traigo esto de la institución. Ustedes que salen de la Universidad de las Artes, a mí siempre me preocupa algo, cómo bajar la teoría de los hermenéuticos, de los que hablan bonito y no se entienden ni carajo. O sea, el problema de la universidad es que en la universidad utilizan un metalenguaje de mierda que ni, a veces ni los profesores mismos se entienden ese metalenguaje. Y cuando ustedes, los que ya salen como licenciados en danza, a mí sí me preocupa esto, Tomás, profundamente se lo he dicho a dos o tres o cuatro alumnos que yo tengo en mi propio grupo y que son de la Universidad de las Artes que tú conoces. Entonces, yo se los vengo diciendo, y ahora cuando salgan de allí y no sepan cómo carajo bajar esa teoría del metalenguaje a la teoría de las danzas tradicionales folclóricas, montubias, campesinas, se jodieron la puta vida porque no van jamás a poder aplicar esa teoría a otras teorías y otras realidades que son naturales y simbólicas, que son montañeras, que son de caballos, que son de fluvios, que son de comidas pasadas hoy por agroquímicos. O sea, no van a entender por qué razón no hay ya pájaros en la vida montubia. No van a entender por qué antes se ponía un espantapájaros en la vida de las siembras, de las cosechas, las sopolas, la tierra. O sea, a mí sí me preocupa muchísimo cómo bajar ese metalenguaje, esa teoría al plano de la realidad, porque la realidad folclórica es una realidad que vive, es decir, la academia es una realidad que vive a espaldas de la realidad tradicional.
de las danzas folclóricas. O sea, la academia vive espaldas profundamente de las danzas tradicionales. Yo te podría decir que creo firmemente que los maestros, discúlpame que lo diga, qué pena decirlo, pero es importante, y es mi obligación y mi responsabilidad como investigador histórico, como ustedes, decir, muchos de los que enseñan ahí nuestras danzas tradicionales, si acaso hay alguien, no lo sé, no conocen nuestras danzas tradicionales. Es una invención de la invención de la invención. Y peor cuando salen con un discurso ultra académico de hablar de Derrida, de Foucault, de tal. Y no, ¿cómo carajo? Nietzsche también pensó la danza. ¿Cómo bajar esa teoría de estos grandes filósofos a una realidad que no era la realidad de estos grandes filósofos porque no fueron filósofos nuestros? Aquí hay que estudiar a filósofos como Bolívar Echeverría, filósofos. Yo sí creo oportunísimo. ¿Sabes cuál es la mejor forma, Tomás? La mejor forma de que cuando ustedes salgan de la universidad es olvidar la puta teoría y sensiblemente, emocionalmente, desangrarse de nuevo con el pueblo montubio, que es quien cree y recrea estas danzas en estos tiempos tan complejísimos, en estos tiempos tan de pandemia. Tú vas al campo, hoy en día los montubios no están utilizando barbijos, porque para ellos la tierra tiene plantas y la planta tiene cura. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos un sistema colapsado por un Estado inecto, inescrupuloso, lacayo y corrupto. Entonces hay otras maneras de entender. Y la universidad es la que está en crisis. La universidad es la que tiene que entender hoy en día que tiene que bajarse de la academia, bajarse de la soberbia, bajarse de ser los insoportables maestros que se creen la gran huevada y que hay que bajarse para poder. La danza folclórica solo se le entiende si te quitas los zapatos, compadre. Si te pones cutarras montubias, si te pones botas montubias, si te pones botas de caña alta, si te subes a una canoa de doble pieza, te vas por los afluentes y te dejas picar por el gusano pachón, si dejas que el tábano, si dejas que una tifoidea te caiga. Es decir, ¿cómo ustedes van a entender las danzas tradicionales nuestras si ni siquiera ustedes han tenido vínculos con el campo? Ustedes han tenido vínculos con las teorías universitarias y con un metalenguaje que los ha ido deformando. Entonces yo sí creo que eso es revolucionario. O sea, si el folclore hoy no se pone político, no se pone contestatario, entonces no va a poderle responder. Las danzas folclóricas hoy tienen que ser una danza que responda a nuestras propias particularidades. Y yo creo que desde ese lugar de enunciación, yo soy político como folclorista. Es decir, yo no puedo pensar que como folclorista soy aquel conservador que está pensando románticamente en un pasillo que ya, no, nada. El pasillo hoy tiene que ser más revolucionario que antes. Entonces, si yo voy a componer un pasillo, voy a bailar un pasillo, tiene que ser un pasillo que enfrente el tema de la pandemia, que enfrente mi incomodidad como gestor cultural, que enfrente mi incomodidad como artista. Hoy yo tengo que, a través de la danza folclórica, enfrentarme a ese pasado que me vincula en este consciente colectivo y a este consciente colectivo que no me puede destruir ese pasado. Carlos, y